Ernesto, no es lo que parece. La voz de Beatriz sonó aguda, desesperada, pero las palabras eran tan patéticas que casi parecían una burla. Don Ernesto Vargas, 72 años, se quedó congelado en el umbral de su propia habitación, las flores que había comprado cayendo lentamente de su mano temblorosa. En la cama, su esposa de 35 años estaba con Roberto Salinas, su mejor amigo desde la juventud, el hombre que había sido padrino de su boda, el hermano que nunca tuvo. ¿No es lo que parece? La voz de Ernesto salió quebrada, apenas un susurro. Beatriz, Roberto. ¿Cómo? Roberto tuvo el descaro de sonreír mientras se levantaba, sin prisa, sin vergüenza. Ernesto, siéntate. Tenemos que hablar como adultos. ¿Hablar? Los encuentro en mi cama, en mi casa, el día de nuestro aniversario. Era su 35º aniversario de bodas. Ernesto había cerrado la tienda 2 horas antes para sorprender a Beatriz con flores, su perfume favorito, y una reservación en el restaurante donde se conocieron hace 40 años. 40 años, casi toda una vida compartida. O eso pensaba él. Beatriz se cubrió con la sábana, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento, mostraban fastidio, como si Ernesto fuera un niño impertinente interrumpiendo algo importante. Ernesto, esto lleva pasando 2 años. Ya era hora de que te enteraras. Quiero el divorcio. 2 años. Las palabras golpearon a Ernesto como puñetazos. Durante 2 años, mientras él trabajaba 12 horas diarias, en su tienda de abarrotes, confiando ciegamente en ambos, ellos lo traicionaban. Roberto, su socio comercial, el hombre que ayudó a construir el negocio desde cero. Beatriz, la mujer con quien había compartido 4 décadas de vida. ¿Por qué? Fue todo lo que Ernesto pudo preguntar, su voz ya sin fuerza. Roberto se acercó y tuvo la audacia de poner una mano en el hombro de Ernesto. Hermano, siempre fuiste demasiado bueno, demasiado simple. Yo construí ese negocio tanto como tú. Merezco más de lo que me has dado. Y Beatriz merece más de lo que tú le has dado. 35 años aguantando tu mediocridad, Ernesto. Beatriz se levantó, vistiéndose con toda la calma del mundo. Roberto me da lo que tú nunca pudiste. Ambición, visión, una vida real. No solo vender frijoles y arroz toda la vida en una tiendita miserable. Ernesto retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Su tienda de abarrotes, La Providencia, que había abierto hace 40 años con sus ahorros y sudor. El negocio que alimentó a su familia, pagó la universidad de su hija que ahora vivía en Estados Unidos, mantuvo a Beatriz en comodidad durante décadas. ¿Miserable? Además, Ernesto, hay algo más que debes saber. Roberto sacó unos documentos de su portafolio que estaba en la silla. Hace 6 meses te hice firmar unos papeles de reestructuración societaria. ¿Recuerdas? Pues esos documentos transfirieron el 60% de las acciones de La Providencia a mi nombre. Técnicamente, ya no eres el dueño mayoritario. Soy yo. El mundo de Ernesto se derrumbó completamente. Recordó esos papeles. Roberto le había dicho que era protección legal para ambos socios. Ernesto, confiado, ni siquiera los leyó completamente. Firmó porque confiaba, porque Roberto era su hermano, su amigo de 4 décadas. También tengo abogado listo, Ernesto. Beatriz sacó su propio sobre de papeles. Demanda de divorcio por abandono emocional y negligencia conyugal. La casa queda a mi nombre porque yo la mantuve todos estos años mientras tú trabajabas. Firma y vete, ya no te queremos aquí. Ernesto miró a ambos, estos 2 extraños que alguna vez creyó conocer, amar, confiar. A sus 72 años, después de una vida de trabajo honesto y sacrificio, lo estaban despojando de todo: su esposa, su amigo, su negocio, su hogar, todo. Está bien, dijo finalmente, su voz sorprendentemente tranquila. Me iré, pero primero déjenme llevar algunas cosas. Roberto y Beatriz se me miraron, sorprendidos por la falta de resistencia. Tienes 1 hora, dijo Roberto con desdén. Ernesto subió al ático, a ese espacio donde guardaba cajas viejas que Beatriz siempre le rogaba que tirara. Puro cacharro inútil, decía ella. Entre esas cajas estaba su laptop vieja, sus carpetas de documentos, sus libretas de notas financieras, cosas que Beatriz nunca se molestó en mirar porque las consideraba basura de un viejo comerciante sin ambiciones. Si ella hubiera mirado, si Roberto hubiera sido menos arrogante, habrían descubierto el secreto que Ernesto guardó durante 40 años. Don Ernesto Vargas no era solo un tendero, era un inversionista brillante. Desde sus 30 años,
Mientras atendía su tienda de día, Ernesto estudiaba finanzas de noche. Compraba libros de economía, aprendía sobre la bolsa de valores, analizaba empresas. Con paciencia de hormiga, comenzó a invertir pequeñas cantidades. 50 pesos aquí, 200 allá. Nunca dinero que afectara el hogar. Solo sus propinas extra. Compró acciones cuando nadie las quería durante las crisis. Las mantuvo durante años, reinvirtiendo dividendos. Aprendió sobre bonos gubernamentales, fondos de inversión, bienes raíces comerciales pequeños. Durante 40 años, mientras Beatriz lo despreciaba por ser solo un comerciante, Ernesto construyó un portafolio que ahora valía 12 millones de pesos. Nunca se lo dijo a Beatriz. Al principio, porque quería sorprenderla algún día. Luego, porque se dio cuenta de que ella lo amaba por lo que podía darle, no por quién era. Así que guardó el secreto, su pequeño mundo financiero paralelo que nadie conocía. Y ahora ese secreto sería su salvación. 3 días después, Ernesto estaba sentado en la oficina de don Sergio Mendoza, abogado honesto de 65 años que había sido cliente fiel de la Providencia durante 30 años. Sergio revisaba los documentos que Roberto había hecho firmar a Ernesto. Es fraude comercial claro, Ernesto. Roberto manipuló documentos legales para despojarte, y Beatriz cometió adulterio comprobable. Tienes testigos, podemos destruirlos legalmente. ¿Cuánto tiempo tomaría? 2, quizás 3 años de litigios. Ganarás, pero será largo y costoso. Ernesto pensó por un momento. Luego sacó su laptop y le mostró a Sergio algo que hizo que el abogado casi se cayera de su silla. Estados de cuenta mostrando 12 millones de pesos en inversiones diversificadas. ¿Esto es tuyo, Ernesto? 40 años de inversión. Paciente, don Sergio. Ni Beatriz ni Roberto saben que existe. Tengo una idea mejor que litigios largos. Démosles la tienda. Déjelos que la tengan. Ellos creen que me quitaron todo. Pero yo tengo algo mucho más valioso que ese negocio. Conocimiento, capital y tiempo para usarlo bien. Sergio sonrió lentamente. Ernesto, eres más inteligente de lo que aparentas. Siempre lo fui, don Sergio. Solo que la gente confunde humildad con estupidez. Los siguientes 8 meses fueron de transformación. Silenciosa, pero profunda. Ernesto alquiló un departamento moderno en zona tranquila. No lujoso, pero digno y cómodo. Usó sus 12 millones con inteligencia quirúrgica. Invirtió 3 millones en startups tecnológicas prometedoras que Sergio le recomendó. 2 millones en bienes raíces comerciales pequeños, pero con alta rentabilidad. 4 millones en franquicias de tiendas de conveniencia modernas. El tipo de negocio que Beatriz siempre le rogó que abriera, pero que él era muy tonto para considerar, según ella. Los últimos 3 millones los diversificó en fondos de inversión y bonos seguros. Pero Ernesto también invirtió en sí mismo. A sus 72 años, comenzó a ir al gimnasio con entrenador personal especializado en adultos mayores. Contrató nutricionista, se hizo un chequeo médico completo y siguió todas las recomendaciones. Cambió su guardarropa, nada ostentoso, pero ropa de calidad que lo hacía verse digno, moderno. Se cortó el cabello en peluquería cara por primera vez en su vida. Se compró lentes nuevos con armazón elegante. Perdió 10 kilos, ganó músculo, mejoró su postura. El cambio físico era notable, pero el cambio mental era aún más profundo. Ernesto se sentía libre por primera vez en décadas. Mientras tanto, en la Providencia, el desastre se desarrollaba con precisión matemática. Roberto resultó ser un administrador terrible sin Ernesto. Siempre había sido bueno para las ventas y las palabras bonitas, pero no entendía de inventarios, negociación, con proveedores, control de gastos, trato con empleados. Tomaba decisiones impulsivas, compraba inventario equivocado, peleaba con proveedores de años. Los clientes fieles comenzaron a irse cuando notaron que don Ernesto ya no estaba. La tienda ya no es lo que era, comentaban. El servicio al cliente se deterioró. Roberto y Beatriz, acostumbrados al resultado final, sin entender el trabajo que lo producía, no sabían cómo solucionar problemas operativos diarios. Beatriz descubrió algo que Roberto le había ocultado: deudas de juego por casi 2 millones de pesos. Lo iba a pagar con las ganancias de la tienda, le dijo Roberto. Pero no había ganancias, solo pérdidas crecientes. En 8 meses, la Providencia pasó de ser un negocio rentable y respetado a estar al borde de la quiebra. Debían a proveedores, a la hacienda, a bancos. Los empleados renunciaban porque no les pagaban a tiempo. El sueño de lujo que Beatriz imaginaba con Roberto se convirtió en pesadilla de trabajar 12
horas diarias en la tienda solo para mantenerla a flote. «Esto es tu culpa», le gritaba Beatriz a Roberto. «Me prometiste que seríamos ricos sin ese viejo tonto, y estamos peor que nunca. Ernesto sabía cosas que yo no sabía. Tenía contactos, experiencia. No es tan simple como creíamos. La verdad es que nunca fue simple. Lo que pareció fácil durante 40 años fue resultado del trabajo silencioso, el conocimiento acumulado, las relaciones construidas de Ernesto, relaciones que Roberto destruyó con su arrogancia. 10 meses después de la traición, la Providencia estaba a 2 semanas de embargo. Debían 5 millones de pesos entre todas las deudas acumuladas. Roberto y Beatriz habían vendido todo lo que tenían de valor: joyas, autos, muebles caros. No era suficiente. Entonces llegó una oferta inesperada. Un inversionista anónimo, representado por el bufete Mendoza y Asociados, ofrecía comprar la Providencia, pagar todas las deudas y mantener a los empleados actuales. Condiciones parecían razonables. Roberto y Beatriz permanecerían como empleados durante 2 años, con salario mínimo más prestaciones de ley, para aprender gestión correcta del negocio. Después de 2 años, podrían irse o quedarse como empleados regulares. «Es humillante», dijo Beatriz leyendo el contrato en la oficina de un notario diferente al que Roberto había usado para defraudar a Ernesto. «Es nuestra única opción», respondió Roberto, derrotado. «Si no aceptamos, perdemos todo en 2 semanas y quedamos con 5 millones de deuda personal que jamás pagaremos. Al menos así salvamos algo». Firmaron sin leer todos los detalles, desesperados. El contrato establecía que conocerían al inversionista solo después de firmar, para evitar conflictos de interés previos. Cuando terminaron de firmar, la puerta de la sala de juntas se abrió. Entró don Sergio Mendoza, sonriendo profesionalmente, y detrás de él, vestido con traje elegante de lino gris, camisa blanca impecable, zapatos italianos, lentes modernos que enmarcaban un rostro bronceado y saludable, caminó un hombre que Beatriz tardó varios segundos en reconocer. Ernesto Vargas lucía 20 años más joven. Había perdido peso, ganado músculo, su postura era erguida y segura, pero más que el físico era su presencia. Dignidad, confianza, poder tranquilo. No era el viejo comerciante humilde que ellos despreciaron. Era un hombre exitoso, que siempre había sido inteligente, pero que ahora lo mostraba. «¿Ernesto?» Beatriz ahí palideció hasta parecer fantasma. Roberto se levantó bruscamente, volcando su silla. ¿Tú eres el inversionista?» Ernesto tomó asiento a la cabecera de la mesa, don Sergio a su lado. Abrió su portafolio y sacó documentos con toda la calma del mundo. «Buenos días, Roberto». «Buenos días, Beatriz. Veo que ya firmaron. Excelente. Permítanme explicarles su nueva situación. Esto es una trampa. Impugnaremos el contrato», gritó Roberto. «Adelante, inténtenlo. Todo es completamente legal. De hecho, es mucho más legal que los documentos fraudulentos que tú me hiciste firmar hace 10 meses, Roberto. Documentos que, por cierto, ya fueron anulados por un juez tras comprobarse la manipulación. Pero no te demandé penalmente. ¿Sabes por qué? Porque esto es mucho mejor». Ernesto abrió una carpeta. 40 años trabajé construyendo la Providencia. 40 años de sacrificio, aprendizaje, relaciones con proveedores y clientes. Ustedes creyeron que podían tomar eso y hacerlo funcionar sin mí. En 10 meses casi destruyeron lo que me tomó 4 décadas construir. Se inclinó hacia adelante, mirándolos directamente. «Roberto, manipulaste documentos pensando que me quitabas todo. Beatriz, me despreciaste por ser solo un comerciante durante 35 años. Ninguno de ustedes se molestó en conocerme realmente. Si lo hubieran hecho, habrían sabido que mientras vendía abarrotes de día, construía un imperio financiero de noche. Sacó estados de cuenta bancarios que hicieron que Beatriz soltara un gemido ahogado. 35 millones de pesos en activos líquidos, startups, bienes raíces, franquicias, inversiones diversificadas, 40 años de paciencia y educación financiera autodidacta. Mientras tú, Beatriz, gastabas en ropa cara, yo estudiaba economía. Mientras tú, Roberto, apostabas y perdías, yo invertía y ganaba. ¿Por qué nunca nos dijiste?, susurró Beatriz, lágrimas corriendo por su maquillaje caro que ya no podía costear. ¿Para qué? ¿Para que me amaras? ¿Por mi dinero en lugar de por quién soy? Preferí ser amado por el comerciante humilde que despreciabas. Al menos así sabía la verdad sobre ustedes. Ernesto cerró la carpeta. Ahora,
La providencia es mía nuevamente. La voy a restaurar a su antigua gloria. Ya contraté a un gerente excelente, don Tomás, quien trabajó conmigo 20 años antes de retirarse. Él supervisará que ustedes cumplan su contrato. 2 años, salario mínimo, aprendiendo lo que es trabajar honestamente. No puedes humillarnos. Así, escupió Roberto. ¿Humillarlos? Yo los estoy salvando. Sin este contrato, estarían en la calle con 5 millones de deuda y ningún ingreso. Les estoy dando empleo, un camino para aprender, y después de 2 años, la opción de irse con algo de dignidad recuperada. Si eso les parece humillación, es porque finalmente están experimentando lo que yo sentí cuando me traicionaron en mi propia casa, en mi aniversario. Ernesto se levantó. El gerente Tomás les explicará sus horarios. Empiezan mañana a las 6 de la mañana. No lleguen tarde. Tengo tolerancia cero con la impuntualidad. Los 2 años que siguieron fueron transformadores, pero no de la forma que muchos esperaban. Ernesto no fue cruel. No les gritaba, no los maltrataba, no se burlaba. Simplemente los hizo trabajar honestamente bajo supervisión del gerente Tomás, un hombre justo pero estricto. Roberto trabajaba en almacén, inventario, carga. Beatriz en caja, atención al cliente, limpieza, salario mínimo, horarios completos, nada de favores especiales. Los primeros meses fueron brutales para ambos. Beatriz, acostumbrada a vida de señora, ahora usaba uniforme de la tienda y atendía a clientes que alguna vez fueron sus vecinos. Las miradas de lástima y curiosidad eran constantes. Roberto, que siempre fue el socio, ahora era el empleado de bodega. Su orgullo se hacía pedazos cada día, pero algo comenzó a cambiar. Roberto, obligado a trabajar en inventario, finalmente entendió la complejidad de la logística que Ernesto manejó durante décadas. Beatriz, obligada a atender clientes, aprendió que el servicio al cliente requiere paciencia, empatía, conocimiento del producto, cosas que Ernesto hacía naturalmente y que ellos nunca valoraron. La providencia resurgió bajo gestión de don Tomás y supervisión financiera de Ernesto. Los clientes volvieron. Los empleados viejos que habían renunciado regresaron. Los proveedores restauraron crédito. En 18 meses, la tienda era más exitosa que nunca. Ernesto expandió. Abrió 2 sucursales más usando su modelo probado. Empleaba ahora a 40 familias. Su imperio de franquicias de conveniencia también crecía. Y algo más, se había enamorado. Carmen Flores, 62 años, era la contadora que Sergio le recomendó. Viuda, inteligente, con sentido del humor y una pasión por las finanzas que igualaba la de Ernesto. Se conocieron revisando estados financieros y se enamoraron hablando de inversiones. Era el tipo de compañera intelectual que Ernesto nunca tuvo con Beatriz. Se casaron en ceremonia pequeña, íntima, con su hija presente desde Estados Unidos. La hija, Andrea, quien había estado devastada por la traición a su padre, lloró de alegría al verlo feliz y transformado. «Papá, te ves increíble. Y Carmen es maravillosa. Te mereces esta felicidad». Cuando se cumplieron los 2 años del contrato, Ernesto llamó a Roberto y Beatriz a su oficina. Ya no era la trastienda humilde de antes. Era oficina corporativa moderna, en 1900, edificio que Ernesto había comprado como inversión. Su contrato termina hoy. Son libres de irse. O pueden quedarse como empleados regulares con salario justo, no mínimo, si don Tomás confirma que demostraron cambio real y capacidad de trabajo. Roberto habló primero, su voz muy diferente a la arrogante de 2 años atrás. Don Tomás me ofreció quedarme como supervisor de logística. Acepté. Ernesto, sé que nunca recuperaré tu amistad. La destruí, pero quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo cuánto trabajo pusiste en todo esto, cuánto talento tenías que nunca valoré. Fui un tonto arrogante y perdí al mejor amigo que jamás tendré. Ernesto asintió en silencio. No había perdón verbal, pero había reconocimiento del daño. Era algo. Beatriz, por su parte, negó con la cabeza. No puedo quedarme. No puedo trabajar aquí viendo tu éxito, viendo lo que perdí. Don Tomás dice que mejoré mucho, pero necesito empezar en otro lugar, lejos de aquí. Lejos de los recuerdos de mi propia estupidez. Te daré carta de recomendación honesta, dijo Ernesto. Trabajaste bien estos 2 años. Mereces esa oportunidad. Beatriz lloró. 35 años juntos y no te conocí ni un día.
Creí que eras simple cuando eras profundo. Creí que eras tonto cuando eras brillante. Y cuando Roberto me prometió lujos y aventura, no vi que estaba cambiando oro por basura pintada de dorado. Se fue una semana después. Ernesto supo que se mudó a Guadalajara. Consiguió trabajo en una tienda departamental, vida modesta pero honesta. Nunca más hablaron. Roberto se quedó. Trabajó para la Providencia 5 años más, siempre profesional, nunca intentando recuperar la amistad que asesinó. Era competente en su trabajo, pero Ernesto y él solo se hablaban de asuntos laborales. La hermandad de 40 años estaba muerta. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. 3 años después de la traición, en una tarde soleada, Ernesto estaba sentado en la terraza de su departamento con Carmen. Ella leía un libro de economía conductual. Él revisaba estados financieros en su tablet. Vivían cómodamente, pero no ostentosamente. Su riqueza era para seguridad y propósito, no para presumir. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Carmen sin levantar la vista de su libro. Ernesto pensó largamente. Me arrepiento de haber confiado ciegamente, pero no me arrepiento de ser quien soy. Fui buen esposo aunque Beatriz no lo valoró. Fui buen amigo aunque Roberto me traicionó. Fui buen comerciante, aunque me despreciaron por ello. Y ahora soy exitoso, no a pesar de esas cosas, sino por esas cosas. Mi humildad no era debilidad, era paciencia estratégica. Carmen sonrió y tomó su mano. Eres el hombre más inteligente que conozco, y lo mejor es que no necesitas gritarlo para que sea cierto. En la entrada de las 3 tiendas La Providencia había una placa discreta, fundada 1984 por Ernesto Vargas, restaurada 2023. La paciencia y el trabajo honesto siempre vencen a la arrogancia y la prisa. Los clientes la leían y asentían, los empleados la tomaban en serio, y los que conocían la historia completa entendían el mensaje profundo, que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en construir más sólido, que la inteligencia silenciosa vale más que la arrogancia ruidosa, y que la mejor venganza no es destruir a quienes te traicionan, sino obligarlos a ver, día tras día, lo que perdieron cuando te subestimaron. Ernesto Vargas, a sus 75 años, no era el viejo, comerciante humilde que Beatriz despreciaba. Nunca lo fue. Era un hombre brillante que eligió ser humilde porque entendía que el verdadero poder no necesita anunciarse, y cuando finalmente tuvo que mostrarlo, lo hizo no con crueldad, sino con justicia, no con venganza, sino con lecciones que sus traidores jamás olvidarían. Y vivió el resto de sus días con Carmen, construyendo un imperio que no se medía solo en dinero, sino en familias empleadas, negocios prósperos y la satisfacción profunda de saber que la paciencia, el conocimiento y la dignidad siempre, siempre triunfan al final.